¿Existen secretos ocultos bajo el corazón del Vaticano? Durante siglos, las catacumbas han sido un lugar envuelto en misterio, fe y conspiración. Pero, ¿y si te dijéramos que bajo esos túneles se esconde una historia jamás contada? Una historia que involucra al mismísimo Papa y a uno de los personajes más polémicos del cristianismo. Hoy te llevaremos a un viaje fascinante por las entrañas del Vaticano, donde lo sagrado y lo prohibido se entrelazan. Prepárate para descubrir qué ocurre cuando el líder de la iglesia desciende al lugar donde el traidor más famoso espera. ¿Redención o juicio? Acompáñanos. Desarrollo del tema, parte 1. Las catacumbas del Vaticano son una vasta red subterránea que se extiende bajo la Basílica de San Pedro. Aunque muchas de ellas están abiertas al público como sitio arqueológico y religioso, hay zonas selladas, custodiadas por la Guardia Suiza, y solo accesibles para figuras de alto rango. Según registros no oficiales, estas áreas contienen reliquias olvidadas, manuscritos prohibidos y cámaras selladas desde hace siglos. Entre los rumores más persistentes se encuentra el de una cripta perdida, conocida como la Sala de los Condenados, donde se guardan secretos que podrían sacudir los cimientos de la fe. Una noche de luna llena, el Papa actual, un hombre con fama de reformador y de mente abierta, decide descender solo, guiado solo por un antiguo mapa heredado de un cardenal moribundo. Cruza pasillos de piedra y esculturas cubiertas por el polvo del tiempo. Cada paso que da lo acerca a una presencia desconocida y sin embargo familiar. Las paredes parecen susurrar oraciones en latín antiguo. Finalmente llega a una puerta de hierro con inscripciones hebreas y griegas que advierten: aquí duerme el que cayó por amor al hombre. Al abrir la puerta, el Papa encuentra una cámara iluminada por una luz que no tiene fuente visible. En el centro una figura está encadenada, pero no parece envejecida. Su mirada es serena, aunque profundamente melancólica. Es Judas Iscariote, el apóstol traidor, condenado a vagar entre la vida y la muerte, en espera de un juicio final que nunca llega. El Papa, impactado, no duda. Ha llegado para hablar con él, no como juez, sino como pastor buscando respuestas. La conversación entre ambos se convierte en una batalla de palabras. Judas explica que su traición no fue solo por dinero, sino parte de un plan que él mismo no comprendió completamente. Asegura que su papel fue necesario para la redención del mundo, pero que fue condenado sin derecho a perdón. El Papa lo escucha en silencio, luchando contra su propio dogma. ¿Puede el traidor recibir misericordia divina? ¿Está escrito todo o aún existe libertad en el alma humana? Mientras los ecos de su diálogo resuenan, una presencia oscura se manifiesta en los bordes de la cripta. Una figura sin forma emerge del muro. Es una sombra antigua, la representación del mal absoluto que se alimenta de la culpa, el miedo y la fe torcida. Ha estado atrapada ahí desde que Judas fue encadenado. El Papa se da cuenta. No solo ha bajado para hablar, ha bajado para enfrentarse al final de los tiempos. La batalla final ha comenzado. Desarrollo del tema, parte 2. La sombra se expande como una neblina viva, cubriendo las paredes y amenazando con devorarlo todo. El Papa, lejos de huir, se arrodilla y comienza a rezar, no con palabras rituales, sino con una súplica sincera por la humanidad. Su oración genera un resplandor dorado que crea un escudo temporal. Judas, aún encadenado, observa sin intervenir. La decisión está en sus manos: continuar como símbolo del rechazo eterno o redimirse enfrentando a la oscuridad junto al Papa. Con voz temblorosa, Judas se levanta. Las cadenas comienzan a romperse, no por fuerza física, sino por una decisión espiritual. Decide unirse al Papa, no por redención propia, sino para proteger lo que queda de fe verdadera. Juntos enfrentan a la entidad que representa la corrupción del mensaje original. La batalla no es física, es una confrontación de voluntades, símbolos y creencias que chocan en un plano más allá del tiempo y la materia. Las catacumbas tiemblan mientras el bien y el mal se debaten en un duelo invisible. Afuera, el Vaticano se ve afectado por temblores leves. Monjes y cardenales sienten un malestar inexplicable, como si el alma del mundo estuviera siendo puesta a prueba. Las campanas suenan sin haber sido tocadas. Algunos cierran los ojos y rezan. Otros simplemente observan el cielo, temiendo una señal definitiva. La humanidad, sin saberlo, depende del desenlace de esa batalla oculta bajo sus pies.
Dentro de la cripta, la entidad oscura se debilita con cada acto de fe sincera. El Papa sostiene una reliquia antigua, un fragmento de la cruz original según cuenta la tradición. Al tocarlo, el objeto emite una luz tan intensa que obliga a la entidad a retroceder. Judas, por su parte, recita un salmo que aprendió en su infancia, devolviendo humanidad a su figura. La entidad grita, una mezcla de 1000 lenguas, y se fragmenta en sombras que se disuelven lentamente. Con la amenaza neutralizada, el Papa cae de rodillas, exhausto pero sereno. Judas, ahora libre, no asciende ni desaparece, simplemente sonríe y se desvanece como una vela al final del día. Ha sido perdonado, no por un decreto divino, sino por la voluntad de cambiar y el valor de enfrentar su pasado. El Papa asciende solo, marcando el inicio de una nueva era en la Iglesia, una donde el perdón es más poderoso que el castigo. El Vaticano, aunque igual en apariencia, ha cambiado. Nadie habla del temblor, pero algo se siente diferente. El Papa no revela lo que vio, pero su mirada ha adquirido una profundidad distinta. Las catacumbas vuelven a cerrarse, selladas hasta el fin de los tiempos. Pero la historia, esa historia secreta, permanece viva en sus ojos. Una verdad más allá del dogma, nacida del encuentro entre el traidor y el pastor. Conclusión. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el perdón, la redención y el misterio del alma humana. Judas, figura del rechazo y la culpa eterna, encuentra en el corazón del Vaticano no solo juicio, sino una oportunidad para redimirse. Y el Papa, símbolo de la institución, demuestra que incluso lo más antiguo puede cambiar si está guiado por compasión y verdad. La batalla final no fue entre espadas o fuego, sino entre la esperanza y la desesperación, entre el pasado que condena y el futuro que libera. Quizás bajo los cimientos del Vaticano se haya escrito un nuevo capítulo en la historia espiritual del mundo, uno que nunca leeremos pero que de alguna forma ya está en nosotros. Cierre. Gracias por acompañarnos en esta travesía entre lo sagrado y lo prohibido. Si te gustó este video y quieres descubrir más historias que desafían la lógica y despiertan la imaginación, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este viaje con tus amigos. ¿Tú qué harías si pudieras hablar con Judas? Nos leemos abajo. Hasta la próxima. Tú dijiste, Proyecto MK Ultra, el control mental sí existió. ChatGPT Plus. Introducción. ¿Puede el gobierno manipular tu mente sin que lo sepas? Durante décadas, esta idea fue considerada una simple teoría conspirativa, hasta que documentos desclasificados revelaron una verdad escalofriante. Lo que parecía ciencia ficción se convirtió en una de las historias más oscuras del siglo XX. Hoy te contaremos todo sobre el proyecto MK Ultra, un experimento secreto de la CIA que buscaba controlar la mente humana a cualquier costo. Quédate hasta el final y descubre cómo esta operación se convirtió en una pesadilla real, con víctimas, encubrimientos y consecuencias que aún nos persiguen. En plena Guerra Fría, Estados Unidos temía que potencias enemigas como la Unión Soviética o China estuvieran desarrollando métodos para controlar la mente de soldados y civiles. Fue entonces cuando la CIA inició el proyecto MK Ultra, una operación secreta creada en 1953 con el objetivo de estudiar técnicas de control mental, lavado de cerebro y manipulación del comportamiento humano. Lo que comenzó como un proyecto de defensa rápidamente cruzó límites éticos jamás imaginados, dando origen a uno de los capítulos más turbios de la inteligencia estadounidense. Dirigido por el químico Sidney Gottlieb, MK Ultra se valió de todo tipo de métodos para explorar el control mental. Hipnosis, electroshock, privación sensorial y sobre todo el uso de drogas psicodélicas como el LSD. Se realizaron más de 150 experimentos, muchos de ellos sin el consentimiento de los participantes. Algunas pruebas se aplicaban en cárceles, hospitales psiquiátricos y universidades, mientras que otras se realizaban directamente en la calle, con personas comunes que nunca supieron que estaban siendo utilizadas como conejillos de indias. Uno de los casos más perturbadores fue el del Dr. Frank Olson, un científico del ejército que trabajaba en investigaciones biológicas. Fue drogado con LSD sin saberlo durante una reunión de la CIA y poco después comenzó a mostrar signos de paranoia y desorientación. 9 días más tarde, cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York. Aunque se reportó como suicidio,
Años después surgieron pruebas que indicaban que pudo haber sido asesinado para evitar que revelara secretos del programa. Los experimentos de MK Ultra se expandieron por todo el país e incluso fuera de él. Se utilizaron recursos de universidades prestigiosas y hospitales financiados por fundaciones fachada de la CIA. Algunos investigadores no sabían que estaban trabajando para el gobierno, mientras que otros participaron conscientemente en los abusos. El proyecto permaneció en secreto gracias a una red compleja de encubrimientos, documentación clasificada y manipulación de registros oficiales. A pesar de la magnitud del proyecto, en 1973 la CIA ordenó destruir casi todos los archivos relacionados con MK Ultra, lo que dificultó enormemente su investigación. Sin embargo, en 1975, una comisión del Congreso de los Estados Unidos, conocida como la Comisión Church, reveló detalles escalofriantes sobre los experimentos. Decenas de víctimas testificaron, algunas con secuelas físicas y psicológicas irreparables. El país entero descubrió que su propio gobierno había llevado a cabo prácticas dignas de un régimen totalitario. Con la presión pública creciendo, la CIA admitió parcialmente su responsabilidad y prometió no repetir jamás tales experimentos. Pero muchos sostienen que los programas de manipulación mental no han desaparecido, sino que simplemente cambiaron de nombre y se trasladaron a ámbitos más sofisticados. Tecnologías modernas como la neuroestimulación, la inteligencia artificial o el análisis de datos masivos podrían estar siendo utilizadas con fines similares sin que lo sepamos. Una de las ramificaciones más inquietantes de MK Ultra fue su vínculo con la cultura popular y la psicología moderna. El uso del LSD en los experimentos influyó directamente en la expansión del movimiento psicodélico en los años 60. Figuras como Ken Kesey, autor de Alguien voló sobre el nido del cuco, participaron en pruebas sin saber su origen. Esta conexión entre el control mental y el despertar contracultural llevó a muchos a sospechar que parte del programa también buscaba manipular a los movimientos sociales emergentes desde adentro. Además del LSD, se probaron otras sustancias químicas que alteraban la percepción, el lenguaje y la voluntad. Algunas víctimas reportaron pérdidas de memoria, fragmentación de la identidad e incluso personalidades múltiples inducidas por sesiones repetidas. Estos síntomas dieron origen a muchas de las bases actuales sobre los trastornos disociativos, aunque rara vez se reconoce su relación con estos experimentos secretos. La línea entre ciencia y abuso fue completamente borrada durante esta época. También se analizaron técnicas más sutiles de manipulación. Mensajes subliminales, ondas de sonido específicas, control del sueño y sugestión repetitiva. El objetivo era crear un candidato manchuriano, una persona programada para ejecutar órdenes sin recordar su programación. Aunque no hay pruebas definitivas de que se lograra este objetivo, varios exagentes han afirmado que se acercaron peligrosamente a lograrlo, especialmente durante interrogatorios de guerra y operaciones clandestinas. A nivel legal, el proyecto MK Ultra dejó un legado de impunidad. Muy pocas personas fueron castigadas y las víctimas, en su mayoría, no recibieron compensación adecuada. El hecho de que tanta evidencia fuera destruida dejó una herida profunda en la confianza hacia las instituciones. Aún hoy, muchas familias buscan justicia y respuestas sobre lo que realmente ocurrió con sus seres queridos durante ese oscuro periodo de la historia. En el ámbito internacional, MK Ultra inspiró a otros gobiernos a iniciar sus propios programas de control mental. Se han encontrado documentos en Canadá, Reino Unido y países del bloque soviético que revelan experimentos similares. Algunos analistas consideran que estamos ante un fenómeno global, donde el conocimiento adquirido sobre la manipulación del comportamiento humano se ha convertido en un arma silenciosa, usada en guerras invisibles y campañas de propaganda. A pesar de que MK Ultra fue oficialmente clausurado, sus ecos aún resuenan en investigaciones actuales sobre tecnología, seguridad nacional y neurociencia. La posibilidad de controlar la mente humana sigue fascinando y preocupando a científicos, gobiernos y ciudadanos. La pregunta ya no es si se puede hacer, sino hasta qué punto se ha hecho y si estamos dispuestos a permitirlo en nombre del progreso o la protección. Conclusión.
El proyecto MK Ultra fue una advertencia clara de hasta dónde puede llegar una institución cuando actúa sin supervisión, impulsada por el miedo y el poder. Lo que comenzó como una iniciativa de defensa se transformó en un experimento aterrador con consecuencias humanas profundas. Aunque hoy sabemos más que nunca sobre sus prácticas, aún quedan muchas preguntas sin respuesta y muchas heridas sin sanar. La historia de MK Ultra nos recuerda que la ciencia sin ética puede ser tan peligrosa como cualquier arma. El control de la mente, lejos de ser solo un concepto de películas, fue una realidad financiada y ejecutada por gobiernos, dejando a su paso víctimas, secretos y una desconfianza que persiste hasta nuestros días. Gracias por ver este video y atreverte a mirar de frente uno de los episodios más perturbadores de la historia reciente. Si quieres seguir explorando temas donde la realidad supera a la ficción, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este contenido. ¿Crees que el control mental aún se practica en secreto? Cuéntanos tu opinión abajo. Nos vemos en el próximo viaje al lado oculto de la historia.